SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Con nosotros el sociólogo Gustavo Leal. ¿Cómo andás, Gustavo? Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Hace tiempo que tengo ganas de conversar con vos a propósito de muchos temas. Uno de ellos está vinculado, me da la sensación, tú lo dirás, indefectiblemente a la tarea que en tu carácter de asesor del Ministerio del Interior seguramente llevas a cabo. Y tiene que ver con... A ver, ¿cómo logro sintetizarlo? Uruguay en los últimos años ha logrado algunos logros que son bastante objetivos, ¿no? Más allá de la permanente y necesaria discusión política que sobre todos los temas hay que tener, hay cosas que me parece que están fuera de discusión. Una de ellas tiene que ver con que el Uruguay está gobernado por la izquierda desde hace 13 años. La izquierda accede al gobierno de nuestro país fruto de un histórico, ¿cómo decirlo?, como un desafío histórico desde la propia construcción como instrumento político allá en el 71, y que vio interrumpida su acción política casi recién nacido el instrumento, ¿no? Con la dictadura que se instaló en Uruguay y que provocó que todo el sistema político en general, el Frente Amplio en particular, tuviera especiales dificultades para seguir actuando como tal, ¿no? La dictadura tuvo una especial persecución a los actores de la izquierda en Uruguay. No se descubre nada al decir lo que digo, ¿no? Fue cierto, sí. Bien, finalmente, luego de una acumulación sistemática de fuerzas que se expresaban en votos en cada elección desde la recuperación democrática, la izquierda fue aumentando su caudal de votos hasta que se convierte en la primera fuerza del Uruguay. Sin embargo, no accede al gobierno porque justamente esa fue la elección en la que se empezó a aplicar la reforma electoral que, entre otras cosas, incluía doble vuelta, para finalmente en la elección de 2004 conseguir el gobierno en primera vuelta y en marzo del 2005 gobernar Uruguay, con una economía que ya había empezado a crecer, con una economía que sigue creciendo, como los registros indican, casi sin antecedentes en Uruguay. Sobre esto también en materia de discusión, si es solo mérito del famoso viento de popa o al revés, si además de eso hay que sumarle mérito de los gobernantes. No quiero ahora, a menos que vos tengas ganas, entrar en esa discusión. Pero también con un mandato de carácter, como buena izquierda que es, especialmente sensible en los aspectos sociales de la República. Consolida la creación de un nuevo ministerio que se va a dedicar a esos asuntos en particular, y en plazos relativamente cortos saca eso, porque también es discutible, y logra bajar algunos índices de pobreza, índices de marginación. ¿Ahí estamos de acuerdo, sociólogo? Sí. Y sistemáticamente aumenta salario de los trabajadores a través del crecimiento económico, pero también a través de políticas públicas vinculadas a las políticas laborales, que incluyen una negociación tripartita que provoca que los trabajadores tengan mejores salarios. Y en ese contexto, sin embargo, a pesar de que ha pasado el tiempo, hay algunos asuntos que tienen que ver como una pobreza muy enquistada aún en los niños en Uruguay, y además una especie de brecha muy grande, muy subrayada entre algunos sectores de la sociedad uruguaya y otros sectores que son más pobres, pero que en algunos casos, sin necesariamente ser pobre, están como afuera del sistema, desde perspectivas legales,
porque viven del delito, hasta perspectiva lo que podríamos llamar de convivencia colectiva, que tiene que ver con lo moral, que tienen que ver con lo conceptual acerca de lo que para muchos es bueno, para otros grupos no lo es tanto, y para lo que algunos grupos es muy malo, para otros grupos no lo es tanto. ¿Se entiende? Perfecto. Se puede decir, luego de esta larguísima introducción de la que ya me estoy avergonzando, se puede decir que el Frente Amplio entonces, en algunos aspectos, pegó en el clavo, pero en muchos aspectos, curiosamente, los que tienen que ver más con su matriz, pegó bastante en la herradura. A ver, para una introducción larga no podría ser una respuesta corta. Es que tenés ¿no? todo el tiempo del mundo. Creo que la sociedad en los últimos años en el Uruguay ha cambiado mucho, y eso tiene que ver en parte con la acción del gobierno, en parte también con la acción de la propia sociedad y los entornos. Tengo la convicción de que desde el punto de vista de los indicadores sociales y económicos, esta última década, los últimos 10, 12, 15 años, desde el 2005 en adelante, ha sido claramente una década de prosperidad en el Uruguay. Algunos dicen que ha sido una década perdida en la oposición, y yo creo que eso a veces abrazarse al rencor o al mal humor, simplemente pensando que si al país le va mal, a ellos les va a ir bien, y creo que es una lógica bastante equivocada. Objetivamente hay indicadores sociales que han mejorado. Había una pobreza de un 40%, bajó al 9,7%. Había un desempleo que bordeaba el 19, el 20%. Hoy está en la mitad, alrededor del 8%. Hay 9% la última medición, ¿no? Hay un conjunto de mediciones desde el punto de vista de la inversión, desde el punto de vista de la satisfacción y del bienestar, que creo que son bastante claras. Me parece que nadie puede negar que vivimos mejor ahora que hace 10 años. Eso es difícil de discutir, y cuando hay dirigentes de la oposición que se han atrincherado en esa idea de que ahora vivimos peor que hace 10 años, me parece que justamente se abrazan al mal humor, al rencor, a la idea, a la negatividad sobre la base de que lo que está mal les va a nutrir políticamente y electoralmente, y creo que eso es un error. Sin embargo, dicho esto, no quiere decir de que estemos en una situación esplendorosa y que no tenga ningún motivo para preocuparnos o para plantear de que hay cosas que no han ocurrido con la velocidad que creo que los uruguayos quieren, o que hoy desean, porque sus expectativas están más alineadas con un país que necesita para los uruguayos ir más rápido. Nosotros tenemos, desde el punto de vista de nuestra construcción cultural, durante muchos años, muchas décadas, el Uruguay fue un país despacito. Así, un país lento, despacito. Las expectativas se amoldaron en el Uruguay a esa lógica del cambio despacito, lento, gradual. ¿Cómo vas? Voy tirando, átalo con alambre. Esas expresiones que son muy populares tienen que ver con una forma de cómo el Uruguay se fue desarrollando, y ese despacito estaba vinculado, por un lado, a la cultura del trabajo, a la cultura del esfuerzo, a la cultura del ahorro, y a la idea que generación tras generación, que uno no iba a poder ver la prosperidad, pero probablemente los hijos iban a poder estar un poco mejor, y así sucesivamente. Y rara vez se dio en la sociedad que una misma generación pudo tener un avance social y económico rápido en el Uruguay. Esto es porque simplemente, a veces en radio es difícil poner tanto número, pero el crecimiento que el Uruguay ha tenido desde el año 2003, 2004 hasta la fecha es equivalente al crecimiento que el Uruguay tuvo durante 40 años en la época dorada. Cuando acá se habla del Uruguay del Maracaná, de la década del 50, esa época próspera, como el Uruguay no hay.
el Uruguay feliz, toda esa historia que tanto recordamos, nosotros teníamos un crecimiento casi 40%, tuvimos un crecimiento 40% menor al que tenemos al que hemos tenido en este momento. Entonces es clarísimo que desde ese punto de vista probablemente nos cuesta verlo porque estamos inmersos en esa propia dinámica, y hay una parte importante del Uruguay, que vivió el infierno de la crisis del 2002, que fue un infierno para muchos, con los años anteriores también, y vivió la salida de esa crisis y la mayor prosperidad. Y ese salto tan abrupto que se generó en el Uruguay, desde el punto de vista cultural, genera un cambio en las expectativas de los tiempos. Ya no somos el Uruguay del despacito. Hoy, desde el punto de vista cultural en el país, hay una necesidad que está vinculada a los temas del desarrollo tecnológico también, pero hay una necesidad por la propia dinámica que la sociedad asumió de ir más rápido. La sociedad se acostumbró en un corto tiempo a ir más rápido, a tener expectativas más cortas, no a que mi generación, no a que yo voy a trabajar y voy a ahorrar y voy a sufrir, etcétera, etcétera, para que me voy a privar de cosas, pero mis hijos probablemente puedan tener un nivel de vida un poco mejor. Que esa fue la historia de generaciones y generaciones de este país, que trabajaron para la generación siguiente, privándose de una cantidad de cosas con poco nivel de confort, pero tratando de dejarle por lo menos una casa a sus hijos, que pudieran estudiar, que pudieran prosperar, etcétera, etcétera. Y siempre los hijos tenían un nivel de consumo, desde el punto de vista mirando hacia atrás, los oyentes lo podrán, salvo situaciones muy particulares, pero que sus padres tenían un nivel de vida mucho menor que el que ellos tuvieron, y sus abuelos, etcétera. Bueno, eso hoy cambió, porque en una misma generación se dio la posibilidad de un boom del consumo en el Uruguay, y de un acceso a bienes y servicios que no había. No solamente los autos 0 kilómetros que estallaron, o sea, hoy tenemos casi 2 veces más cantidad de autos que lo que había hace 15 años. Es un infierno, eso se ve todos los días en la calle, pero no solamente el tema del auto, sino si uno mira las encuestas sobre el acceso a bienes de consumo, calefón, heladera, freezer, calefacción, aire acondicionado, una cantidad de cosas. Entonces, es bastante objetivo que desde ese punto de vista, yo dije hace como en el año 2006, creo, 2007 por ahí, un poquito más, 2008, ahí fue que acuñé una frase a partir de una publicidad que había en la televisión, que hablaban sobre el nuevo uruguayo, y que bromeaba con ese tema. Le decía, che, nuevo uruguayo, ahora hablaba un poco de esto, ¿no? Decía, ahora que te comprás un plasma, que cambiás la heladera, que te das el lujo de no sé qué cosa. Bueno, y era una publicidad de venta de productos, pero yo en un momento, tomando un poco esa imagen, decía, en realidad hay un nuevo uruguayo que tiene expectativas distintas, y no solamente vinculadas al consumo, expectativas en general a el desarrollo de la sociedad, y es un uruguayo mucho más exigente. Y en este punto de la exigencia, y por eso hice esta historia para atrás, de por qué hoy hay niveles de insatisfacción y de enojo, a pesar de estos indicadores. ¿Por qué? ¿El por qué me lo decís luego de la pausa? Bien, perfecto. ¿Sí? Estamos con Gustavo Leal, estamos poniendo La Mañana en Camino. Preguntas, comentarios, opiniones. Recuerden, está habilitado nuestro WhatsApp o SMS 099-894-987. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Busco en la penumbra su mirada. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estamos conversando con el sociólogo Gustavo Leal. ¿Cuántos años ya de sociólogo, Gustavo? No, porque no sos tan grande. No, soy un... ¿Sos grande? No soy grande. ¿Verdad que no somos muy grandes? Soy joven. Somos muy jóvenes aún, ¿no? Perdí la tarjeta joven hace relativamente poco.
¿Pero decís de qué año sos? Sí, sí. Me recibí en el año 92. Ajá. O sea que ya llevo bastante tiempo. Y vos tuviste un fuerte trabajo, relativamente muy visible, en una de las históricas ONG de nuestro país, ¿no es cierto? Sí, sí. Trabajé durante muchos años, desde casi el inicio, en el Abrojo, durante casi 20 años. Digamos, desde que esa institución era una institución muy pequeñita hasta lo que es hoy, que es sigue siendo una de las instituciones más importantes a nivel del trabajo social. No, ahora desde hace un tiempo me he dedicado a alguna otra tarea y entonces no tengo un vínculo laboral, pero sí tengo un vínculo afectivo. Y bueno, siempre uno puede volver porque en estos temas del trabajo, esa es una casa que uno construyó junto con otros, ¿no? Y que de alguna manera siempre tiene un pie ahí, aunque no esté. Antes de la pausa habías señalado que ya los tiempos han cambiado, que la necesidad de obtener eso, después podríamos definir qué es eso que quiero obtener, ya no me sirve, que va a ser algo que van a disfrutar mis hijos, ¿no es cierto? Seguramente ese cambio de paradigma, porque incluye un cambio de paradigma cultural, de comportamiento, se deba, entre otras cosas, no solo a la coyuntura histórica de Uruguay y quienes le gobiernan, sino fundamentalmente a una coyuntura de carácter del avance tecnológico que permita que determinados bienes y servicios se obtengan con mayor facilidad, entre otras cosas porque comparativamente han bajado bastante el precio, ¿no? Es decir, la licuadora esa famosa que yo recuerdo perfectamente cuando se compró en casa y el cuidado que había que tener con el vaso de la licuadora, seguramente ya no sea un asunto de altísima importancia como hito familiar, aún en sectores de la sociedad que comparativamente pueden estar todavía con menos posesión material que la casa aquella que yo habité cuando niño. ¿Se entiende? Sí, sí. Y sin embargo, eso ha cambiado como tú lo decías. Pero también ha cambiado la paciencia y por lo tanto el nivel de exigencia de los ciudadanos. Y te ibas a explayar en esa materia. Sí, creo que en función justamente de esos cambios vertiginosos que ha tenido el Uruguay, que es cierto que también están relacionados con los cambios a nivel del mundo y los cambios tecnológicos que tanto importan y de alguna manera cambian a su vez la forma en que nosotros pensamos, la forma en cómo actuamos y cómo tramitamos la espera. Es decir, hoy la cultura del celular y del WhatsApp hacen de que la espera es un problema para la sociedad. El esperar. Ya no esperamos, ¿verdad? Ya no esperamos. No estamos preparados para esperar. Exactamente. Es como a veces uno se olvida del celular y parece que cuando sale de la casa se olvida del celular y es como que le falta algo. Y si el celular está apagado o por algún motivo no lo tiene y como que nadie lo llama, que no tiene un mensaje, como que o le mandé un mensaje por WhatsApp y no me contesta y se lo mandé recién. Y bueno, esa estructura de espera de la sociedad tiene que ver con una cantidad de cosas que son propias del Uruguay, con este ritmo vertiginoso de cambio que he señalado, a pesar cuando el Uruguay tenía esa matriz de vamos despacito y vamos tirando y bueno, y la atamos con alambre. Eso se suma al cambio tecnológico y eso hace que hoy nosotros tengamos una estructura de espera distinta. Además de eso, creo que en el Uruguay hay un cambio de exigencia en las políticas. ¿Por qué? Porque justamente estos últimos años demostraron que el relato que se instaló durante muchas décadas en el Uruguay, que nuestro país era un país casi que inviable, o potencialmente inviable, un país en el que se iba más gente de la que volvía sistemáticamente. Nosotros tuvimos una emigración estructural durante décadas en este país. El Uruguay, desde el punto de vista conceptual, discutió mucho su viabilidad.
en la década del 60, en la década del 50, discutía si este era un país de verdad, la existencia del país como país, toda la discusión sobre la identidad del Uruguay está muy relacionada con esta idea. Bueno, somos un pequeño país, tapón entre dos grandes, no tiene muchos, este país no es viable, este país no existe, no tiene mercado. Bueno, de última, creo que en estos últimos años, lo que en parte también se consolida es esa identidad de que el Uruguay como país es un país que es viable y que tiene una posibilidad de insertarse en el mundo, que tiene una capacidad de autonomía económica a pesar de la dependencia que existe a nivel de la región. Y eso genera ese conjunto de cosas, el desarrollo económico, este último encuadre que acabo de decir, los temas tecnológicos, un cambio de actitud y un cambio en los tiempos de espera. Y es ahí, en esos cambios, donde se inserta, creo, ciertos niveles de malestar que existen y que la sociedad expresa también con mayor capacidad. Creo que estos niveles de malestar en la sociedad por los ritmos del cambio siempre han existido. También es cierto que hoy tenemos como más una idea de que ese malestar es mayor, en parte también porque nos podemos comunicar más rápido. Entonces, en tiempos ya de inmediato. No, y además porque cada ciudadano puede tener una voz independientemente que lo inviten o no a una radio. Yo tengo la suerte de que tú me invitaste a la radio y hoy le estoy hablando por esta radio y está escuchando una cantidad de gente. Entonces tengo voz, tengo una capacidad de que mi voz, por mis estudios, etcétera, etcétera, alguien diga, la opinión de este tipo puede ser interesante, lo llamo. Pero cualquier otro no tiene esa capacidad. Sin embargo, hoy, desde el punto de vista tecnológico, cualquiera puede tener, sí, un Facebook, puede grabar un video y subirlo, puede tener una cuenta de Instagram, de Twitter, y ese ciudadano común y corriente muchas veces logra imponer o promover o impactar con su opinión de una manera muy fuerte, ¿sí? Entonces, las críticas también se amplifican, y yo con esto no quiero decir de que no hayan, que las críticas estén mal o de que parezcan más grandes simplemente por la tecnología. Estoy tratando de dar un contexto. Pero el punto central me parece es que hay ciertos niveles de insatisfacción por la velocidad de los cambios, y por la calidad de algunos cambios. Las dos cosas. Hay temas que tienen que ver con la calidad, que en ese país que ha dejado ya el atalo con alambre no se aceptan más. No se aceptan que hagamos las cosas mal. La preocupación por la calidad en las políticas ha pasado a tener como una relevancia muy importante. El Uruguay en los últimos años, probablemente desde la apertura democrática en adelante, pero sobre todo en los últimos 20 años, fue consolidando la idea de que no vale todo desde el punto de vista de la administración de los recursos, y de que si vamos a defender el Estado como se defendió frente a la ola de privatizaciones que se intentaron hace algunos años atrás, la contracara de esa defensa es hacerlo bien. Uh-huh. Y si no lo haces bien, no podés estar. No acepto que se dilapiden los recursos públicos. Ahí, en ese plano, hay un nivel de exigencia ciudadana que me parece que es la contracara de haber dicho, bueno, sí, está bien, no es cierto que todas las empresas tengan que ser privadas. El Uruguay tiene una matriz ballista y estatista muy importante que la defendió, y la defendió con mucha fuerza cuando se quiso vender Antel, cuando se quiso vender la UTE, cuando se quiso vender ANCAP, pero eso no quiere decir que todo vale. A ver, para ubicarlo bien, una cosa arriba de la otra, vos decís, fenómeno que privatizar no, pero hacerlo bien. ¿Y el hacerlo bien implica que estuvo mal el déficit gigantesco que tuvo la ANCAP? Y bueno, yo creo que hay cosas que la gente todavía no termina de entender con mucha claridad. Es bastante claro de que yo no soy un especialista en los temas energéticos ni nada que se le parezca, ¿no? Pero lo que digo es que las empresas hacen inversiones públicas
que es importante, eso es lo que se le ha pedido al Estado, que invierta y que sea parte de un motor de la economía, pero esos niveles de inversión tienen que tener una capacidad de poder tener un retorno adecuado, y uno tiene que medir también la forma en cómo lo hace, y tener estudios que sean consolidados para que esas inversiones tengan sentido. Todos celebramos la inversión que ha hecho Antel, por ejemplo, y ha hecho una inversión enorme, y enterrando cables para que internet ande más rápido, sí. La fibra óptica. Ese podría ser un buen ejemplo de dos cosas de las que hablaste. Necesito tener una empresa que siga siendo del Estado, pero a su vez mirá que ya no tengo toda la paciencia del mundo. Y en realidad ese acontecimiento ocurrió, digámoslo, en relativo poco tiempo, ¿no? Claro. Por ejemplo, el Wi-Fi para todo el mundo. A ver si va en la misma dirección, porque quiero comprender el fenómeno incluso de la perspectiva social. A mí me emocionaba mucho, de verdad, porque bueno, tengo mucha afinidad por la escuela pública, yo soy hijo de la escuela pública y del liceo público, cuando una vez concretada la entrega de las 6 balitas a todos los niños, ¿no? Porque ese es otro tema que, bueno, además lo digo con mucha paz, primero porque es lo que pienso, pero además segundo porque sobre el asunto no hay, que yo sepa a esta altura, ni siquiera una sola voz disonante a propósito del gran mérito que significa el plan Ceibal, ¿no? Pero en todo caso... bueno, Graciela Bianchi, la diputada del Partido Nacional de la calle, ha dicho de que el plan Ceibal generaba estúpidos, ¿no? Sí, es verdad, lo dijo. También es justo. Es bravo, no lo he escuchado últimamente decir. Y dice muchas cosas, yo qué sé. Bueno, pero quiero decir, porque viste que se cumplieron los 10 años. Sí, absolutamente. Y yo escuché distintas voces, incluso de la oposición, y de verdad, no escuché que dijeron esto está malo o esto no está bueno. Puede que cambien los entusiasmos según el interlocutor, pero bueno, está. Quiero decir, y yo recuerdo cuando los gurises, vos seguramente recordás también lo mismo, se iban a la puerta de las escuelas a captar señal. ¿Sí? Y a mí ese acontecimiento, te juro, me llenaba de emoción. Es más, yo iba un poquito más allá y yo decía, la escuela no debería estar cerrada, pero ¿se entiende? Porque aún fuera de horario debería haber... Estoy tirando. Esto ya dejó de ser necesario, porque la señal ya la tienen todos en sus casas. Sí. Viste que dejó ese panorama dejó de verse ya. Sí. Ya no van los gurises con la ceibalita a la puerta de la escuela a captar señal porque la tienen en su casa. Ahora bien, como te digo una cosa, te digo la otra. Sin embargo, hay gente que dice, pero pará, ¿por qué Antel tiene que construir un estadio? Es decir, no es... justamente un gesto de epa, te estás haciendo cosas inadecuadas que no te corresponden, que no te competen y que en definitiva pueden transformarse en potencialmente un error también. Ahí capaz que puedo responder con mayor precisión porque... ¿Lo respondés luego de la pausa? Sí, de los temas de desarrollo tecnológico tengo alguna idea más clara que de los temas energéticos y simplemente... Bueno, pero igual de los temas energéticos te quiero preguntar a propósito de ANCAP. Igual sos del grupo de ciudadanos del Uruguay que entienden que los 800 millones, 750, 800 millones de dólares fue un déficit demasiado alto. Sí. O no me, vos que sos del Frente Amplio, igual me decís claro. eso. Sí, yo creo que... Ahora vos eras de la lista 711, que no se han hecho todas las cosas bien. ¿Eso te separó de la lista? No es una picardía, es una pregunta objetiva y hasta de sentido común. Bueno, es un conjunto de situaciones, ¿no? Ya no estás más en la lista 711. No, hace mucho tiempo. Y ya de paso me respondes luego la pausa, si están armando un nuevo sector, un nuevo grupo. No, para nada. ¿No? No, te lo respondo después de la pausa, pero me ya le adelanto que no. Pensé que me decías, no para nada te respondo. No para nada te respondo que no para nada. No para nada. Estamos con Gustavo Leal, estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Último tramo de la charla con el sociólogo Gustavo Leal. Estamos poniendo La Mañana en Camino. Estabas haciendo, Gustavo, estabas compartiendo con nosotros una especie de repaso de los nuevos paradigmas, y yo en ese contexto te preguntaba acerca de lo que vos decías. Bueno, sí, la gente ya ha dicho, empresas públicas
Sin embargo, también sentís que dice, bueno, pero esto no significa una carta blanca. Exacto. ¿no? Y creo que está bien, creo que la mayor, me parece que una de las claves para poder entender lo que está pasando hoy en el Uruguay es que hay un nivel de exigencia mayor a la calidad de las políticas y al ritmo y a la velocidad de los cambios. Y yo te dejo unas preguntas. Sí, y eso es porque creo que la sociedad vislumbra de que es posible ir más rápido y es posible ser mejores con calidad. Y es ahí donde el Frente Amplio me parece que tiene que poder cambiar o asumir que habiendo sido protagonista de primer orden de esa transformación de la sociedad, tiene que poder también dar un salto y asumir que su propia capacidad de transformar la sociedad generó nuevas demandas y por lo tanto tiene que tener nuevas capacidades y una nueva agenda. Ya voy a eso. Déjame antes leer algunas preguntas del público y repasar las que habían quedado previo a la pausa. En la época de la prosperidad, entre comillas, de la Suiza de América, el frío que pasaba en casa y en el liceo y ABA no está escrito. Recuerda a alguien. Buen día, se cuestiona el plan Ceibal porque se dice que eso no resuelve la pobreza. Yo creo que es una forma de integrar a esos niños, claro que con eso solo no alcanza. Lo dice Fernando, que manda un abrazo. 099-894-987. Buenos días, por favor, que el sociólogo leal abandone el dequeísmo, por ejemplo, no diga más, me parece de que, se debe decir me parece que, y así sucesivamente. Lo dice Liliana, que te da ese aporte. Liliana. Muy bien. Gracias. Buenos días, yo discrepo en algo, soy frente amplista y la vida que el gobierno del frente ha destrozado a la clase media y la vida... La verdad, creo que quiere decir que el gobierno del frente ha destrozado a la clase media, nos han dado por todos lados. 099-894-987. A estos comentarios del público siguen llegando. Agrego dos que ya fueron citados. Uno, bien por Antel, por aquello, pero no te vas de mambo si me haces un estadio, ¿no? Y la otra, formás parte de un grupo de ex integrantes de la lista de Sendic que están armando otro proyecto político, por ejemplo, con el ex viceministro de Salud, el doctor Leonel Brioso y otras figuras, algunas ex 711 y algunas de otros sitios. A ver, yo soy una persona del Frente Amplio, lo he sido siempre. Tuve en su momento una participación sectorial, hoy no la tengo, soy independiente y eso no está en el horizonte cercano, es así. En el Uruguay creo que y para el Frente Amplio necesita un cambio y una generación de nuevos espacios políticos, pero tengo la impresión de que eso se va a cristalizar dentro de algún tiempo recién. Así como en el Frente Amplio en los 90, surge la estructuración básica de lo que hoy son los sectores. En el 89, en el 90, en esos años surge la vertiente artiguista, surge el MPP, surge Asamblea Uruguay. Digamos que la estructura de lo que son los sectores del Frente Amplio prácticamente nacieron incluso unos 10 años antes, 12 años, que el Frente Amplio asumiera el gobierno. Me parece que esa estructura hoy va a tener una serie de cambios, entre otras cosas porque el triunvirato famoso que le dio el triunfo a la izquierda, Tabaré, Mujica, Astori, no en orden, sino puede ser Astori, sí. Mujica, Tabaré, o como lo quieran nombrar, pero claramente ahí era un trípode que favoreció mucho la acumulación política. Eso está llegando a su etapa biológica final. No porque se vayan a morir, sino porque pero además se van a morir, ¿no? Bueno, sí, todos nos vamos a morir, pero lo que digo es que hay una convicción que se ha instalado, me parece, con fuerza en el país, en relación a este tema de la velocidad de los cambios, la calidad de los cambios y la renovación como una cuestión importante en el Uruguay, de que
que ya es tiempo de cambiar algunas cosas. Se lo pide la gente al maestro Tavares, ¿no? A veces cuando insiste con algunos jugadores. Bueno, dice, bueno, acá puede haber otra gente, ¿no? Y así como discutimos eso, creo que en política también. Por lo tanto, yo estoy convencido que hay un tiempo de renovación política, hay un tiempo de renovación de liderazgos y de candidatos en el Frente Amplio, que todavía no lo tiene resuelto, pero me parece que va a ser así. Y bueno, y la vida dirá qué es lo que va a pasar más adelante, pero en principio la situación es esa. Perdón que insista. Pero no. ¿Me desmentís entonces sí, la claro, creación? No, eso es una cosa que surgió en el informativo del Canal 4 de un periodista que ni siquiera chequeó la información, y no está en el horizonte con ese contexto. Me parece que los sectores políticos no nacen por un anuncio en la televisión. Sino por una necesidad que yo creo que hoy existe, la necesidad de nuevas configuraciones y nuevos sectores en el Frente Amplio. De eso no tengo la menor duda. Porque es necesario de que haya por lo menos un sector que tenga un pensamiento con sensibilidad de izquierda, pero que sea crítico a algunas de las cosas que se han hecho. Y que no sea el sí a todo, que tenga la capacidad de reconocer que hay errores, que tenga la capacidad de decir, bueno, estos gobiernos han mejorado la vida de la gente, yo creo que han sido infinitamente mejor que lo que fue el gobierno de Valle, o lo que fue el gobierno de la calle Padre, la calle Grande, pero eso no quiere decir de que todo lo que el Frente ha hecho, lo ha hecho bien, y que ha hecho todo lo que tenía que hacer, porque hay cosas que todavía no se han hecho. ¿Y qué cosas, según vos, no hizo del todo bien y cuáles son las que restan por hacer? Y yo creo que hay cosas que no... Y agrego, y ya hay un momento que algún ciudadano pueda sentirse un poco cansado de que le recuerden que el Uruguay estuvo mal cuando llegó el Frente Amplio al gobierno. Yo creo que eso ya es una etapa que la sociedad... Marina Nimendi lo volvió a recordar el otro día hablando del MIDI. Y otra vez con que y yo advierto que mucha gente del público, aún votantes, se organizan y dice, bueno, ya está, ya dijimos. A mí me parece que está bien, ¿no? Tener memoria, pero creo que la sociedad hoy es otra, y justamente por eso hice todo este análisis de la calidad de los cambios y la velocidad. Bueno, de los te estaba cambios. haciendo yo una pregunta. Y entonces ahí creo que hay áreas donde, como dicen los maestros, puede y debe rendir más. ¿No? Hay áreas como la educación, donde claramente nosotros ahí todavía tenemos una dificultad en la rapidez de los cambios. Ha habido una un importante aumento de la cobertura, eso no hay duda, y es cierto que en este plano comparar hacia atrás a veces es complicado, porque uno dice, bueno, porque hace 30 años o 40 años en el liceo era así, todo el mundo en el banco de la escuela se encontraba con los iguales, pero recordemos que en el año 60 alrededor del 11 o 10% de los adolescentes terminaban el liceo. Entonces también hoy la cobertura que existe en algunos de esos servicios es mucho mayor. Pero sí, a nivel de la educación yo creo que hay. A nivel del trabajo, a mí me parece que hay algunas dificultades. Todavía hoy nosotros tenemos alrededor de un 25% de las personas que trabajan en negro, como se dice, ¿no? Es decir, que no tienen cobertura, informales, que no tienen cobertura de la seguridad social, y entre las personas que están bajo la línea de pobreza eso aumenta muchísimo más. Hay dificultades claramente en el equilibrio territorial del Uruguay. A pesar de muchas veces lo que se dice de que las oportunidades están en Montevideo, si uno mira los números fríamente se da cuenta que los niveles de mayor bienestar no están no están en Montevideo, están en el interior del país. Y que, bueno, por lo pronto hay menos desocupación, ¿no? Claro, y que en algunos lugares de la periferia de Montevideo se ha transformado en una ciudad que a veces los que no vivimos ahí no queremos ver, y una fractura de la ciudad muy importante que tiene después su correlato con una cantidad de otras cosas, ¿no? ¿Y por qué casi que no el nos reconocemos? No ha sido eficiente
justamente en advertir en ese asunto, en visualizar ese asunto y en corregir ese asunto? Yo creo que ha sido eficiente en bajar la pobreza, que bajó como nunca en el Uruguay, de un 40 a un 9% o a un 10%, me parece que eso es importante. Me parece que justamente los temas de la velocidad que hoy nosotros exigimos como sociedad no tienen un correlato necesario en una política de shock importante, por ejemplo, a nivel urbano. Nosotros no vemos a nivel urbano, a nivel del desarrollo urbano del área metropolitana, los cambios rápidos en infraestructura que necesitaríamos para tener una ciudad mucho más integrada. Y esto no es una responsabilidad de la intendencia, en realidad, o de ninguna intendencia, porque los temas del desarrollo urbano tienen mucho que ver en este país con la necesidad de políticas más globales. Permitime visualizar mejor la idea del desarrollo urbano. ¿De qué estás hablando? Y que, por ejemplo, uno ve si uno ve en Europa o en otras ciudades del mundo donde invierten fuertemente en algunas zonas con políticas de vivienda, con políticas de mejoramiento de calles, con infraestructura, con mejores capacidades, y rápidamente determinadas zonas cambian, las transforman por un shock de inversión muy fuerte, y uno de alguna manera encuentra que la ciudad se va integrando, se va modernizando y se va integrando. Nosotros todavía a nivel del área metropolitana tenemos un desarrollo despacito. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Ahí va, hay zonas que se van deteriorando, como la Aguada, por ejemplo, que se fue vaciando de gente, o la zona de Goes, y cuesta que haya dinamismo urbano de cambio de esas zonas, algo así como lo que pasó en el entorno del mercado agrícola, ¿no? El mercado agrícola y esa inversión del mercado agrícola que se criticó muchísimo, o la inversión en torno a la Plaza Libersereñi, por ejemplo, que también se criticó muchísimo, son dos ejemplos de inversiones que en sus entornos lograron modificar y generar dinamismo y generar de que esa trama urbana que a veces estaba tugurizada, de alguna manera reviva. Creo que ahí hay un déficit en los temas de integración en general de la sociedad. Y por otro lado, bueno... Me quiero detener en este asunto para poder entenderlo. Y eso, ese retraso, es porque A, no se advierte como problema, B, se advierte como problema, pero lisa y llanamente no se sabe cómo atacarlo y cómo solucionarlo. O se advierte como problema, se sabe cómo hacerlo, pero no hay voluntad política o recursos para llevarlo a cabo. A mí me parece que hay una mezcla, pero la ordenaría diferente. Creo que, por un lado, no es un tema que el sistema político en general lo tenga en la agenda. Si uno mira los programas de los partidos políticos, los temas del desarrollo urbano y la integración urbana no están, no se discute. Es como que el territorio simplemente es el depósito de las políticas sectoriales, pero no se lo trata como un problema en sí mismo, ¿sí? Decir, Entiendo. Bueno, tenemos que tener un plan para revitalizar el oeste de la ciudad y vincularlo con infraestructura, con transporte, para que esa parte de la ciudad, y tomarlo como un todo. No hay un pensamiento de esas características. Hay algunos impulsos. Y por otro lado, hay un tema a veces de desarrollo económico y de escala. Tenemos que tener en cuenta que Montevideo es una ciudad que ha perdido habitantes. Desde el censo anterior al último, en el periodo intercensal, perdió habitantes. Es decir, que también tenemos un tema de dinamismo ahí. Pero hay inversiones que... Yo puse dos ejemplos, el tema del mercado agrícola, el tema de la Plaza Libersereñi. Son ese tipo de inversiones que si uno las mira en general, creo que la inversión necesaria en la terminal de AFE, por ejemplo, que hoy está tugurizada, claro, y que tuguriza todo el resto, porque es difícil que haya inversiones o haya negocios o calidad de vida por la calle Rondó, etcétera, etcétera. Sí. Si uno hiciera una inversión fuerte ahí, evidentemente eso generaría una capacidad, entre otras cosas, de que la ciudad esté más integrada, que no sea tan extensa y que tenga una capacidad de poder producir mejores bienes y mejores servicios. Creo, y ahora voy a lo de Antel, porque me da el pie, me parece que la obra del Antel Arena
yo la defiendo por varios motivos. En primer lugar, porque no es que Antel hace un estadio. Antel hace una inversión que le va a permitir transmitir contenidos. Ese es el motivo de la inversión que hace Antel. ¿Por qué? Porque hoy el negocio de la empresa pública de telefonía, como se le dice, que ya deja de ser cada vez menos telefonía y cada vez más transmisión de datos. Uh-huh. ¿Sí? Paréntesis, no dejes de leer hoy el principal título del Observador, que justamente señala que escuchas telefónicas al borde de la obsolescencia por uso del WhatsApp. Es decir, el Guardián y la Mar en Coche y todo eso parece punta del iceberg, ¿no? Que está quedando medio como que en desuso, a pesar de que es nuevito, porque entre otras cosas los bandidos ya cada vez hablan menos por teléfono. Ya no hablo de línea fija, por teléfono, incluso celular, ¿no? No, claro. El negocio hoy de las empresas telefónicas, o de lo que conocemos como empresas telefónicas, no es el teléfono, sino es la transmisión de datos, es internet y es la producción de contenidos, es todo lo que la gente utiliza viendo contenidos, muchas veces a través de videos, sí, a través de... Y el tener un centro como una arena, como el que se va a armar, es una enorme plataforma de producción de contenidos que después se transmiten. La gente de Antel puede dar más información sobre esto, pero el centro del negocio de la Antel Arena justamente es que lo que se vaya a hacer en ese lugar se va a transmitir. Uh-huh. Y o sea, que Antel tenga a su disposición desde el partido de básquet X, todo, la pelea de box, el mega recital de la banda, exactamente, hasta... y la transmisión de esos digamos, de ese tipo de cosas es lo que es el negocio principal. Por eso es tan importante y fue tan importante la inversión que Antel hizo en fibra óptica. ¿Por qué? Porque de alguna manera genera la posibilidad que uno pueda ver desde su teléfono. Hoy los teléfonos inteligentes, de acuerdo al último estudio del Instituto Nacional de Estadística, el 84% de las personas que tienen celular en el Uruguay, que son casi todos, tienen teléfonos inteligentes. Sí, sí. Entonces, la posibilidad de ver datos, de ver información a través del teléfono o a través de internet es fundamental. Por lo tanto, creo que esa inversión es una inversión que capaz que no se comunica bien y la gente piensa que tiene que ver Antel con un estadio, pero en realidad lo único que les dejo, por lo menos a los oyentes, como puesto ahí como aporte, es que eso, más que un estadio, es un lugar donde se producen contenidos, y la mayor cantidad de las empresas de comunicación en el mundo tienen justamente arreglos económicos con escenarios de estas características, a veces propios, a veces arrendados, a veces en sociedad con otros, pero es claro que esa inversión va a cambiar además una zona de la ciudad importante, y tiene esa capacidad de tracción que el Uruguay necesita determinado tipo de centros de espectáculo y centros de captación de determinado tipo de espectáculos que si no lo tiene. Se discutió mucho cuando en el Uruguay se hizo un centro de convenciones en Punta del Este, o cuando se hicieron algunas inversiones para poder tener mayor capacidad de captar flujo turístico, y creo que esto claramente, esa inversión de Antel es una inversión que la va a desquitar con mucha rapidez. De hecho, Antel es una empresa que tiene superávit, ¿no? El año pasado tuvo una ganancia de como 90 millones de dólares, 85 creo que fueron, luego de las transferencias que le hace al Estado, para que no son pocas. Para que a mí me quede claro, ese es un buen ejemplo de empresa pública, aún en manos del Estado, que sin embargo en muchos aspectos se transforma como una empresa de vanguardia a propósito de una empresa que está obligada a competir también en ciertas áreas. Sí, bueno, me parece que Antel claramente es una empresa que está a nivel de vanguardia en los servicios. Debe ser probablemente no tengo los datos estadísticos. ¿Dirías que es un buen ejemplo de empresa pública? Y yo creo que sí. Los servicios que brinda son buenos. Y además es una empresa que está
digamos, en la evaluación ciudadana constantemente. El día que empecemos a tener problemas con Internet, en forma sistemática, ese día vamos a hablar todos de Antel. Uh-huh. ¿Por qué? No porque es parte de nuestra vida cotidiana absoluta. Claro. Como entonces, la canilla de OCE, digamos. Bueno, nos sale claro, un poquito turbia y enseguida estamos como locos. Exactamente. Entonces hoy... Estamos como locos con razón, además, ¿no? Sí, obviamente. Entonces ahí creo que la claridad para adelante es saber interpretar. Me parece que los uruguayos lo que queremos es que los servicios públicos sean eficientes, tengan altos niveles de calidad, y que esos niveles de calidad tengan un desarrollo tecnológico acompasado con los tiempos en los que estamos hoy, que hay una estructura de espera diferente. Y me parece, como síntesis, que desde el punto de vista de lo que es el Frente Amplio, yo lo dije hoy, el Frente Amplio tiene una estructura desde el punto de vista de su diseño político, desde el punto de vista de lo que ha sido su agenda, uh-huh, que está justamente en este periodo bisagra. Estos años son los años bisagra como para poder, de alguna manera, reconfigurar una nueva agenda de cambios en el Uruguay. Mucho se ha dicho que el Frente Amplio tenía una agenda clara de cambio cuando asumió, y tenía una misión bastante clara que la sociedad le dio con el 50% de los votos, que fue, bueno, tenemos que salir de esta crisis. Sí. Por favor, esto así, tenemos que encaminar este país, y hacerlo en paz, porque también cuando miramos a los vecinos nos damos cuenta que hay formas y formas de salir de las crisis, ¿sí? Y hay crisis que a veces se terminan tramitando con violencia en las calles, con violencia en la sociedad, con crispación, violencia. Hay crisis sociales que a veces se terminan transformando en grandes crisis políticas y de confrontación. Entonces, esa misión, el Frente Amplio creo que la supo interpretar y encaminó una cantidad de políticas en estos últimos 12, 14 años. Yo entiendo de que hoy la sociedad está exigiendo que esa agenda se renueve. Es decir, bueno, ¿cuál es la nueva agenda de aquí al... Estamos en el 2017. ¿Y quizá para renovar esa agenda no le vendría bien al Frente Amplio y perder la elección? Y para que, como le pasa a cualquier partido y colectivo político, el paso atrás te ayude a visualizar y... como sostienen algunos. Bueno, muchos de los que sostienen eso son los que quieren ganar la elección, ¿no? Claro. Yo creo que al Uruguay le hace bien la democracia, y como le hace bien la democracia, me parece que hay que saber respetar que durante 3 elecciones consecutivas el Uruguay le dio mayoría al Frente Amplio. Cuando se quejan de que el Frente Amplio tiene mayoría y que parece que es antidemocrático ser mayoría, se olvidan de que el que le dio la mayoría es la gente que votó. Uh-huh. Entonces, a veces los que son minoría tienen una visión autoritaria porque creen que las mayorías son malas. Y sin embargo ahora están tratando de hacer una cantidad de movidas políticas para hacer mayoría. La oposición. A mí me parece que el camino no es que el Frente Amplio pierda las elecciones para poder ajustar y mejorar. Me parece que el camino es la renovación, justamente, el poder entender y el poder ponderar también. Yo estoy convencido de que, si gana la calle en este país, que es el candidato de la oposición que hoy se perfila con poder ser el jefe de la oposición. De hecho, el único precandidato hasta ahora. Sí, ¿no? Pero yo creo que hoy no es un escenario real que el Frente Amplio pierda las elecciones. Puede ser discutible de si gana con mayoría o no, pero de última, construir una mayoría política desde el Parlamento con un 45% del electorado no es imposible. El Partido Colorado gobernó durante 90 años y no tenía mayoría absoluta en muchos periodos. Y bueno, y parte de la democracia... No había balotaje también, ¿no? No, es cierto, pero parte de la democracia es también saber acordar con otros. ¿Cuál es el problema?
Bueno, también se le puede decir eso al Frente Amplio. Tenés mayorías propias, pero también podrías acordar con otros, ¿no? Sí, claro, y yo creo que parte del cambio que el Frente Amplio tiene que hacer y transmitir a la ciudadanía es esta tranquilidad de espíritu de decir, bueno, sí, yo voy a construir también con otros. Hay una parte de la agenda... 10 segundos. Que el Frente Amplio la construyó con la mayoría que la sociedad le dio, y que le dio mayorías para que hiciera algunos cambios como los estaba proponiendo. Y bueno, me parece que la renovación en los elencos políticos y en la agenda es parte de lo que el Frente Amplio tiene que hacer, pero la solución no es perder las elecciones para ver si después mejoramos. La solución es mejorar, es asumir algunos errores que creo que son objetivos, pero asumir errores no quiere decir que uno se tenga que latigar permanentemente diciendo soy horrible. Es decir, bueno, no, hay cosas que no han funcionado, hay cosas que sí han funcionado, pero en el balance, me parece que el balance en términos generales es que hoy vivimos mejor que antes. De eso no hay duda. Y creo que el balance hacia adelante es que podemos vivir mejor todavía. Al sociólogo Gustavo Leal, gracias por el tiempo y nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Cómo no, muchas gracias a ustedes. Señores, nos vamos a la pausa y al regreso pone La Mañana en Camino el doctor en Relaciones Internacionales, director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica Ignacio Bartesay, luego de la pausa. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.